Les quiero dar la bienvenida a la primera parte de nuestra serie Pasado es Pasado. Mi nombre es Alejandro León y me encanta que puedan estar acá porque hoy es un día muy especial. Ayer ganó la Vinotinto, así que salúdense. O sea, si algo hay que rememorar es que esa emoción que nos genera la Vinotinto cuando ganan, eso es inigualable. Eso es como, no lo puedo explicar, te llenas de ánimo y más en estos momentos, así que eso fue una alegría para mí ayer porque ganamos y ganamos bien. O sea, no es que uno como antes decía, no, es que dan dudas o no, jugaron muy bien y tengo fe de que nos va a ir en esta copa bien y que vamos a seguir creciendo en el fútbol. Pero bueno, retomando, cuando yo hablo del pasado, cuando pienso en el pasado, siempre me traslado a un espacio así como una fogata. Me imagino la fogata, la concentración en ese momento, un grupo de amigos conversando. Y esa típica abuela que empieza a echar los cuentos de cuando no existía el carro, no había nada, se limpiaban con los árboles, cantidad de cosas. y uno se siente así como que, cónchale, ¿cómo sobrevivió? Pero uno se interesa por conocer el pasado. Cuando me hablan del pasado, definitivamente esta es la imagen que tengo. ¿Por qué? Porque el pasado tiene muchos simbolismos. Y pueden ser simbolismos que lo vemos en los artistas, en las letras de las canciones. Me atrevo a decir que una canción tiene más pasado que presente y que futuro. Y vemos cómo expresan sus sentimientos, sus emociones de lo que han vivido. Y creo que cuando uno evoca un consejo o uno dice algo, nos basamos en una construcción de lo que hemos tenido en el pasado. Ahora, aquí podemos notar dos cosas. Que el pasado es positivo y es negativo. Pero pasado es pasado, dice la gente. Y hay una frase que dice, bueno, yo sé que pasado es pasado, pero recordar es vivir. Cuando recordamos es lo mejor que puede suceder. Pero ¿qué pasa cuando el pasado nos atormenta? ¿Qué pasa cuando el pasado no nos deja avanzar? ¿Qué pasa cuando el pasado nos llena de esa sensación de incertidumbre, de no poder, de no saber qué hacer, porque en el pasado vivimos algo que nos limitó? ¿Qué pasa en ese momento si recordar es vivir? ¿Te has sentido que cuando recuerdas el pasado vives realmente? El neurocientífico Facundo Manes desarrolla el tema de la memoria y su relación con el pasado de una forma fantástica. Porque ¿qué pasa? La gente suele pensar que la memoria es como una caja de recuerdos, una caja donde tú guardas todo, donde le pones un candado y donde cada cierto tiempo yo extraigo un recuerdo de allí. Pero esto está tan alejado de la realidad. Los neurocientíficos, para explicar en una forma, yo le digo humana, porque uno no es especialista en el área, pero para explicarlo de una forma humana, dice que el cerebro no trabaja como una caja de recuerdos, sino como una red que se interconecta. Nuestro cerebro trabaja como una serie de interconexiones que evocamos recuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Él plantea que si tú tuviste una situación en el pasado, cuando tú la recuerdas tienes que tener cuidado, porque el ser humano por naturaleza obvia detalles y agrega cosas a esa historia. Y no solamente se queda aquí, él dice que es tan complejo el valor del pasado o lo de los recuerdos y de la memoria, que cuando una persona ya habló del tema y cuando vivió una situación y esa situación le trae a cotación ese recuerdo, la siguiente vez que recuerde la situación no va a recordar el suceso, sino va a recordar lo último que recordó sobre ese pasado. Y es bastante complejo, pero es cierto. ¿Y por qué? Porque estos circuitos que tiene la memoria trabajan de distintas formas. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de memoria. Está la memoria episódica. Es esa memoria donde yo sé dónde desayuné hoy, cuál fue el espacio. Es que yo desayuné hoy en mi casa, estoy en la iglesia en este momento. Es una memoria episódica donde tú sabes cuándo y el qué de las cosas. Cuándo y cómo, mejor dicho, y dónde. Pero está la memoria semántica donde no sabes dónde es. No sabes a qué hora, no sabes los detalles, pero sí sabes qué es. Por lo menos, si a mí me preguntan qué es Japón, yo te voy a decir que, oye, sí sé qué es un país. Pero si he estado allí o no he estado allí, yo no tengo ningún tipo de memoria de eso. También tenemos una memoria procedural.
que es una memoria que se da con las experiencias. Y esa memoria, ¿verdad?, que se da casi que automático. Cuando los pacientes de Alzheimer tal vez no saben qué es una cuchara y un tenedor, es algo difícil, pero saben cómo comer con una cucharilla y un tenedor, sin saber qué son. Porque la experiencia también se realiza o se ejecuta conforme a la memoria. Y por último tenemos una memoria operativa. Es esa memoria del trabajo, esa memoria que, oye, sí, saco esta cuenta, me guardo este número porque lo voy a necesitar y después cuando ya lo utilizaste se te olvidó. Y es algo que nos pasa mucho a los que estudiamos, que a veces estudiamos para un examen, se terminó el examen y se nos olvidó. El problema con la memoria es que cuando pasan los años, reconstruimos de forma diferente el pasado. ¿Y qué pasa? Todo queda en la forma en que utilizamos nuestros recuerdos. Y existen algunos indicios que nos indican que podemos estar emocionalmente atados a nuestro pasado. La primera de esos indicios puede ser: no quiero hablar de la situación. Cuando una persona no quiere hablar sobre una situación, posiblemente es una persona que se niega a hablar de un tema porque ese tema le trae sensaciones que no quiere reconocer o que les cuesta afrontar. Lo último también son personas que dicen, no, experimentan reacciones negativas, expresiones de ira descontrolada y no saben por qué. Y resulta que más adelante esas personas a veces se dan cuenta que hubo un suceso que detonaba eso con base a la experiencia. Como vimos anteriormente en los tipos de memoria, hay una memoria que uno no sabe qué está pasando, pero la experiencia que viviste te hace evocarla de una forma que no te puedes explicar. Y otras personas hacen algo con su pasado y es que dicen que reprimen y ocultan sus verdaderas emociones. Y cuando les dicen para reconocer algo, dicen no me duele, no me afecta, estoy bien, cuando realmente eso no es lo que están sintiendo. Ahora, cuando no superamos estas cosas, tendemos a repetirlo y nos sentimos frustrados, incómodos y no sabemos qué hacer. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el pasado es tan complejo? Y estamos viendo acá que no es cualquier cosa. La gente dice, no, pasado es pasado, pero no es cualquier cosa. Lo cierto es que el pasado puede condicionar nuestro presente. A la edad de 7 años, un niño y su familia se tuvieron que mudar de una zona de los Estados Unidos. Estaban en una zona cálida y se mudaron a Michigan, una zona más fría. Y este niño de 7 años era el menor de 6 hermanos. Y fue complicado para él comenzarse a adaptar porque mudarse implica cambiarse a un nuevo colegio, empezar de nuevo. Así que él entra a la escuela y dura nada más casi aproximadamente 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio la profesora le dice que no puede seguir en la escuela, le dan una carta y le dicen que solo tiene autorización su mamá de leerla. Así que llega a la casa, le entrega la carta a su mamá y ve que su mamá empieza a llorar desconsoladamente cuando está leyendo. Y él al verla llorar, el niño al verla llorar le pregunta, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué dice la carta? Y ella llorando le dice, hijo, ¿sabes lo que dice la carta? Que eres un genio y que el colegio no puede enseñarte más y tengo que enseñarte yo. Desde ese momento, su mamá comienza a enseñar a su hijo y durante 11 años hizo lo que se llama el homeschooling o la educación desde casa con su mamá. Y ese niño comenzó a interesarse por la lectura, consumía los libros y a los 12 años inició varios de sus primeros proyectos. Y años más tarde se convirtió en Thomas Edison, el inventor de la bombilla y que gracias a él y a su innovación y a su inspiración en ese momento pudo darnos que nosotros tuviésemos hoy la luz a raíz de esa invención. Ahora, cuando yo pienso en esto, me imagino que Thomas Edison tomó esa situación tan compleja para afrontarla simplemente y tomarla como algo positivo. Porque es difícil creerle a tu mamá en ese momento porque, oye, me botaron del colegio. Yo tal vez tenía amigos,
o tal vez no le iba bien, pero en función de eso es lo normal que debería tener, pasar por una escuela. Pero lo afrontó, lo vivió y lo que logró es sorprendente. Como dice el escritor Gabriel García Márquez, me encanta este escritor y dice: la vida no es lo que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. La vida definitivamente tiene relación con la forma en la cual utilizamos nuestro pasado. Ahora, sabiendo esto, si tuvieses la oportunidad otra vez de decirle a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Creo que empezaría a cambiar nuestra forma de dirigirnos a nuestro yo del pasado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia describe la vida como una carrera. Uno de sus autores, llamado Pablo, describe la vida como una carrera. Y dice, oye, si es verdad, la vida es como una carrera. Pero utiliza el simbolismo de una carrera para referirse al pasado. Pero lo quiero poner en contexto. Pablo, en ese momento, estaba escribiendo una carta a unas personas que se encontraban en la región de Filipo. Filipo formaba parte del Imperio Romano y en ese momento era un lugar donde iban las personas retiradas. Aquellos romanos soldados retirados iban a ese lugar. Y así que era conocido por ser un lugar muy patriota, de mucho nacionalismo, que sentía mucho lo que era su identidad en ese momento patriota. Y Pablo les escribe también en un momento donde él ya había ido allí a Filipo y le había hablado de Jesús, porque no creían en lo que era Jesús y en lo que había hecho. Así que él va a ese lugar y les cuenta todo lo que sucede y resulta que personas creen lo que dice Pablo. Imagínense, llevaban mucho tiempo haciendo cosas distintas, llega Pablo, les habla de Jesús, le creen a Pablo cuando les habla de Jesús y comienza a gestarse la primera iglesia en esa región de Europa que se estaba gestando una relación con los cristianos, pero al mismo momento, como eran muy radicales y muy patriotas, comenzaron a perseguir a los cristianos que estaban en ese lugar. Así que sabiendo este contexto, Pablo comienza a escribirles y a animarlos, porque el pasado que ya tenían en ese momento era difícil, era complicado, era escribirle a un grupo de personas que posiblemente estaba viendo a sus familiares y a sus amigos y a sus más allegados morir por creer en Jesús. Y él escribe lo siguiente en Filipenses 3 del 12 al 14. Y yo quisiera que acá nos adentremos porque en esta parte, en esta sección, en esto que escribe Pablo, está el secreto sobre cómo podemos afrontar nuestro pasado. Y él comienza diciendo, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. No sé si has tratado de avanzar, pero tu pasado no te deja. Cuando uno piensa en una carrera, uno dice, cónchale, sin fuerzas no puedo correr. Eso es obvio. Si no tengo la energía, no me vayas a pedir correr. Y Pablo le está diciendo que se esfuercen, que sigan adelante, que corran. Y cómo esas personas en ese momento se iban a sentir capaces de algo que no podían hacer. ¿Por qué Pablo estaba diciéndoles eso? Qué desconsiderado Pablo. Es como esas personas que te dicen, no, tienes que avanzar, tienes que seguir, y tú por dentro, no puedo. Ahora, la única vez, si la vemos como una carrera y tratamos de entender a Pablo, la única vez que hay que mirar atrás en la vida es para ver lo lejos que hemos llegado. Por eso lo hace como una carrera. Porque él les está diciendo, no es que Pablo está siendo desconsiderado en el pasado, sino que les estaba haciendo ver lo que habían avanzado. Pero nosotros somos venezolanos y es difícil ver lo que hemos avanzado cuando lo que vemos en este momento nos evoca a recuerdos que no queremos volver a vivir.
Y le dice, fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer y no hacia atrás en lo que no puedes cambiar. Pero es tentador ver atrás para ver si uno puede hacer algo. Pero el pasado es pasado. Y Pablo da 3 cosas definitivas, 3 cosas que no son fáciles para poder afrontar un pasado. Lo primero que dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el pasado nos limita. Y él dice, yo puedo ser perfecto, sí, no me afecta el pasado, no me afecta nada. No, lo primero que dice es, no soy perfecto, no sé las respuestas, no sé por qué están pasando esto, pero sigan adelante, pero sigo adelante. Lo peor que podemos hacer ante nuestro pasado es quedarnos en él. Por eso Pablo se preocupaba en ese momento, prácticamente le estaba diciendo, oye, dense cuenta, es peligroso quedarse en esa sensación de que no hay propósito. Es peligroso quedarse en esa sensación de que no están haciendo lo correcto. Porque el ejemplo de Venezuela es difícil y es muy relacionado con esto. Porque estamos como tentados a pensar de esta manera. Antes estábamos mejor. Antes, en el pasado, se encontraba todo. Y hay gente que te dice, oye, tú no has vivido. Pobre ustedes que se están enfrentando a esto. Y lo dicen como que el pasado de ellos es tan extraordinario que mi pasado o lo que yo estoy viviendo no vale nada. Pero Pablo dice, no estoy tratando de ser perfecto, sigan adelante. Yo sé que están mal. El pasado es la cadena que te mantiene con la mirada hacia atrás y las piernas hacia adelante. ¿Cómo se define esto? Que cuando miras al pasado y tus piernas están hacia adelante, no sabes cuál es la meta y te pierdes en el camino y terminas regresando una y otra vez a esa persona que creíste que ya no eras. Y por eso vas al espejo y comienzas a preguntarte cómo era, si estabas mejor, si eras mejor así, y no lo utilizas como algo para ver qué tan lejos has llegado. Y yo hoy quisiera que nos podamos sincerar ante nuestro yo del pasado y podamos avanzar. Porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer antes de poder afrontar nuestro pasado es seguir adelante. Y parece ilógico, porque ¿cómo voy a seguir adelante si no lo puedo superar? Pero es que cuando uno comienza a avanzar es que empiezas a ver la distancia que has recorrido y ya no ves tu pasado como algo malo, sino ves tu pasado o puedes ver tu pasado como algo que puedes afrontar. Ahora, lo segundo que dice Pablo es que olvida el pasado. Dile a la persona que tienes a tu lado, olvida el pasado. Y vamos a ser sinceros en esta parte. Es difícil olvidar, y más para un cristiano. Por Dios santo, si Dios nos habló en el pasado, si Dios nos ha dicho y nos ha dado promesas, ¿cómo vamos a olvidar el pasado? Y pongámonos en esa posición. Es más, si no soy cristiano, soy una persona que tiene sus propias creencias, son diferentes a las de nosotros o a la de cualquier persona en particular. Puede pensar, ¿cómo me vas a decir que olvide algo que es difícil de olvidar? Por las sensaciones. Si acabamos de hablar que las sensaciones, mientras más emocionante sea la experiencia, más difícil es olvidarla. Y hay emociones positivas y emociones negativas. Hay pasados que son emociones agradables como a otros sucesos que son emociones negativas. ¿Cómo vamos a olvidarlo? El escritor argentino Jorge Luis Borges tiene un cuento muy profundo que se llama Funes el Mentiroso. Y narra la historia de un joven de 19 años que tiene un accidente y en ese accidente sufre un problema en su cerebro que lo hace causar la peor pena. Él llama la peor pena que puede vivir un ser humano. Y es que tenía la capacidad de recordarlo todo. Y no podía darse cuenta de los detalles de la vida. No tenía en su cabeza la capacidad de poder pensar en algo nuevo. Y se trata de un joven que lo recordaba todo, pero no podía aprender nada nuevo. Lenin no podía aprender nada porque todo lo recordaba.
Y es muy importante el olvido. Él lo dice porque es muy importante el olvido. Hay gente que dice, no, pero no puedes olvidar, eso es un crimen. No, Pablo no está diciendo que olviden lo que estaban pasando, sino que olviden esa sensación que les generaba el pasado, esa sensación tóxica que no les permite avanzar. Por eso es que él dice que se olviden del pasado. Y vaya que es difícil decirle a nuestra mente eso, porque podemos decir, olvidar el pasado. Oye, pero antes la iglesia era mejor. Antes la iglesia en Venezuela era mejor. Antes el cristianismo era mejor. Ya va, pero ¿quién eres tú para decir eso? ¿Qué emociones o qué relación con tu pasado y la iglesia estás teniendo? Porque tal vez a ti te parece que es así, pero tal vez Dios te está diciendo que eso es lo que tú necesitas en este momento. Pero como nos cuesta olvidar, como nos enganchamos a ese espejo, a ese recuerdo, a ese pasado, nos cuesta avanzar y nos cuesta asumir que lo podemos hacer. Tendemos a olvidar casi todo en la vida y tendemos a recordar aquellas cosas que nos emocionan. Porque hay cosas que dicen, bueno, ya lo olvidé, como les dije, bueno, la memoria operativa, el trabajo, eso lo olvidamos, pero cosas como una fractura, un divorcio, la muerte de un familiar, una enfermedad que fue muy dura en tu hogar, una crisis económica, son difíciles de olvidar. Por eso Pablo lo primero que hace es que tiene una meta que te emociona, que lo emociona. Tiene algo que lo hace definitivamente olvidar esas cosas y preocuparse por cosas que son superiores. ¿Y por qué? Porque Pablo está olvidando las cosas que están quedando atrás. Nunca se va a gloriar de ninguno de sus logros, ni usará como excusa para relajar su esfuerzo. No, es que ya yo viví eso. ¿Para qué me voy a esforzar otra vez para afrontar esto? Ya yo viví eso. No. Él está diciendo que se olviden, que no relajen, que sigan hacia adelante. El cristiano debe olvidar lo que ha hecho. Porque si no lo hacemos, terminamos siendo los dioses de otras personas. Porque ¿qué dice? Hay cosas que Dios nos ha dado y nosotros no nos podemos tomar el crédito. Olvídate de lo que tú crees que has hecho y comienza a recordar lo que Dios está haciendo. Porque Dios está en el futuro, en el pasado y en el presente. A eso se refería Pablo. Y lo último que dice es que es difícil llevar las experiencias pasadas, pero me encanta como dice Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Olvídenlo. Esto se parece mucho a la parábola del elefante encadenado. El elefante encadenado es un cuento muy famoso donde narra la relación de un niño que él se preguntaba por qué el elefante de un circo, siendo un animal tan majestuoso, no se podía zafar, no se podía librar de una estaca, de una simple estaca. Así que él un día va y le pregunta a las personas del circo y le dicen, no, lo que pasa es que el elefante ha sido amaestrado, lo entrenaron para que no suelte la estaca. Y el niño piensa y dice, oye, pero si está amaestrado, ¿por qué lo tienes amarrado? Alguien que está amaestrado, un animal que está amaestrado no necesita estar amarrado. Y pasa el tiempo y siempre olvidó la pregunta. Pero él dice que la recordaba cada vez que personas se hacían la misma pregunta. Hasta que un día viene un sabio y le comenta la real razón de por qué el elefante, siendo un animal tan majestuoso, tan fuerte que se ve, no podía salir de allí. Y era porque el elefante, cuando es pequeño, lo amarran a una estaca desde pequeño para que se condicione a esa vida. ¿Y qué pasa con el elefante? El elefante, cuando es pequeño y lo amarran, comienza a tratar de zafarse, a tratar de salir de allí, hasta que un momento que se agota. Se agota porque siente que ya no puede más. Se agota porque ya siente que ya no puede avanzar. Y esa sensación que se evocó en ese momento, esa sensación de no poder, esa impotencia, es lo que hace que cuando sea lo suficientemente fuerte para salir de ahí, no lo haga. Y muchas personas viven así. Viven con una estaca en su vida que no pueden soltar. Y lo paradójico del asunto es que tienen la capacidad para hacerlo,
pero se acostumbraron a vivir de una manera y por las sensaciones de su pasado se limitan a creer que tienen la fuerza para poder avanzar, ya que grabaron en su vida una película que no es la de Dios y una sensación de impotencia que no les permite seguir adelante y olvidar el pasado. Y una vez que lo olvidamos, estamos listos para la última etapa. Ya seguimos adelante, ya olvidamos el pasado y por último me esfuerzo por alcanzar la meta. Olvidarse requiere energía. Si requiere energía, requiere esfuerzo. O sea que Pablo no estaba tan loco en lo que estaba diciendo. Se requiere esfuerzo por vencer lo que has vivido. Se requiere esfuerzo para seguir adelante. Y esta parte me recuerda el final de los Avengers en la película Endgame. Es básicamente como yo me imagino el pasado. Es más, cuando me dicen que me esfuerce por mi pasado, a veces vemos ese esfuerzo como que nuestro pasado es Thanos. Thanos es un villano en el universo de Marvel, en los superhéroes. Es un villano que parece invencible. Es más, es como un dios en sus vidas. Y ven perder a sus amigos y ven que el pasado no puede afrontar. Y él tiene una frase que a mí me llama mucho la atención y quiero mostrárselas para que ustedes vean en ese momento como yo me imagino mi pasado. Yo me imagino el pasado de esta manera. Yo soy inevitable. Y yo soy Iron Man. Aquellos que vieron esta película, me imagino que sintieron esa emoción que yo sentí, que todo el mundo aplaudió en ese momento. Y después nos llevamos un batacazo, pero no les cuento más. Ok. Pero lo que les quiero demostrar es que a veces el pasado habla de esa manera y te dice, yo soy inevitable. Porque Thanos, ese titán que estaba ahí hablando, ese villano estaba diciendo que era inevitable lo que él podía hacer en su vida. Que era inevitable, que ya no lo intentara más. Y vaya que el pasado nos habla así, es inevitable, ya está hecho, ya fuiste condicionado de esa manera, es inevitable. Pero por otro lado tenemos a un Tony Stark que es Iron Man diciéndole, yo soy Iron Man. ¿Y qué me evoca eso? Que Dios enfatiza en la importancia de la meta que debes tener. Iron Man en ese momento tenía un propósito, él sabía que iba a vencerlo y por eso dijo, yo soy Iron Man. Pero si lo llevamos a nuestra vida real y relacionamos esta historia con nuestra vida real, es básicamente saber para lo cual Dios te creó y saber que la meta no es algo efímero, a veces como creemos, una meta material o una meta de algo que vivió y que todavía quiero recuperar, sino es un propósito que es verdad, es algo transracional. En el momento que lo empezamos a racionar, es difícil y hay que creerlo y punto. Y esa meta sí quiere decir que cuando Dios nos pone un propósito es tan bueno y tan hermoso que sabemos que todas las cosas van a obrar para bien. Pero nosotros vivimos preguntándole siempre a Dios, Dios, muéstranos tu propósito, Dios, muéstranos el camino. Cuando les digo algo, Dios siempre ha tenido un camino y un propósito establecido para nosotros. Lo que hay que decir es, Dios, quiero entrar en ese camino. Dios, quiero entrar en ese propósito. Mientras tratamos de recordar las cosas, olvidamos que Dios ya hizo las cosas. Y por último, en 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo, el pasado ha quedado atrás. Ha llegado ya lo nuevo. Cuando somos capaces de olvidar, podemos ver el futuro con otra perspectiva. Cuando vemos nuestro futuro, no lo vemos como una cerca, una puerta que nos encierra y no nos deja salir, sino que cuando vemos nuestro futuro, vemos una cruz que hizo un pasadizo en nuestra vida que no veíamos. Cuando vemos un futuro con Dios, cuando nos enfocamos en que nuestra meta es lo que Jesús dice y su promesa, comenzamos a ver la relación que Él tiene con nosotros, que es mucho más allá de nuestra razón y nuestros pensamientos. Comenzamos a ver una cruz que nos suplió y que nos dio una esperanza, y comenzamos a ver un Dios que en momentos de crisis nos
proveyó y comenzamos a ver un Dios que en momentos de fractura nos consoló. Comenzamos a ver un Dios que cuando creímos que nuestros hijos se iban a perder, los restauró. Que cuando comenzamos a ver un Dios que a pesar de que creemos que perdimos a alguien importante porque murió de una enfermedad o de una forma ilógica, comenzamos a saber que Dios nos consoló y tuvo un propósito para que podamos ver la vida de otra manera, porque esta vida no termina aquí, esta vida no termina aquí. Ese muchacho de 24 años que yo les dije que cuando tenía 24 años, Thomas Edison, afrontó la muerte de su mamá. Y él en conjunto con sus hermanos empezaron a buscar las cosas. Y entre esas cosas encontró la carta que le había mandado el colegio y que la había recibido su mamá. Y que le dijo que era un genio. Cuando él lee la carta, él se desploma todo porque la carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. ¿Y qué me relaciona esto? Que muchas veces en nuestro pasado nos han querido tildar de algo que no somos. Pero Dios es como esa madre que tuvo Thomas, que cambió el pasado para que lo podamos recordar de la forma que Dios quiere. Porque no podemos vivir más en lo que Dios nos ha dado, sino tenemos que vivir en lo que Dios nos quiere dar. Y es duro, es verdad, porque Dios nos ha regalado mucho, pero Dios nos quiere regalar mucho más. No mucho, sino mucho más. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Pasado viene del verbo en latín passare. Y cuando yo digo, oye, qué difícil es pensar en latín, que pasado viene de un verbo, una acción. ¿Y qué quiere decir ese verbo? Significa poner un pie adelante y dar un paso. Es algo tan sencillo. El pasado, por mucho tiempo hemos pensado que es algo malo, que es para atrás. No. Donde viene el pasado es dar un paso. Es lo que quedó atrás, quedó atrás. La Venezuela que teníamos no es la Venezuela que vamos a tener, quedó atrás. Lo que vivimos no es lo que vamos a vivir, eso quedó atrás. Porque el futuro que Dios tiene es mucho mejor. Si comenzamos a pensar que el futuro que tuvimos antes es mejor, quiere decir que Dios no es tu futuro, que eres tú tu futuro, que es esa experiencia tu futuro, que es eso que tú creaste es tu futuro, y no es así. Necesitamos avanzar. ¿Y qué quiero que podamos hacer? Porque esto es en conjunto. Hay experiencias que uno cree que son muy personales, pero cuando respecta al pasado hay mucha gente involucrada. Cuando respecta al país hay mucha gente involucrada. ¿Qué podemos hacer? Que podamos analizar en qué áreas necesitamos seguir adelante. Tal vez necesitamos seguir adelante a pesar de esa sensación de desesperanza. Porque cuando damos el paso, comenzamos a ver que estamos recorriendo y que Dios nos está ayudando. Porque si nos quedamos sin avanzar, no hay progreso. Es imposible que puedas ver que Dios te está ayudando porque no te estás moviendo en hacer nada. No estás buscando ayuda, no le estás preguntando. Así que lo primero que te puedes analizar, en qué área necesito avanzar. Necesito avanzar en mi relación con mi familia. Necesito perdonar lo que en el pasado me está atormentando. Necesito hablar más con Dios. Necesito dejar de recordar tanto y comenzar a pensar en el futuro. Lo segundo, ¿qué cosas necesitamos olvidar? ¿Qué es lo que necesitas olvidar? ¿Qué sensación has sentido que ha limitado tu vida? ¿Qué sensación? Oye, es que antes mis amigos, yo me alegraba de esos amigos que tenía y ahorita no los tengo, y ahorita no puedo tener amigos porque yo tengo que buscarlos a ellos porque no encuentro. Pero es una sensación que tuviste y tú no quieres soltar esa sensación, y de repente Dios quiere que tú hagas nuevas amistades. De repente Dios quiere que te relaciones más. No, pero es que no sé por qué quedé no quedé en la universidad que yo quería, pero yo sé que Dios está haciendo algo, pero es que no, yo quiero. Pero si sabes que Dios te está mandando para allá, ¿por qué no olvidas esa sensación que no te limita? Porque si hay algo que te dice que es, ya seguiste adelante, olvida esa sensación. Y por último, ¿qué te limita a ver la meta? Cuando piensas en la palabra propósito, cuando piensas inclusive en la palabra pasado y te ves al espejo, ¿piensas en lo que no hiciste o piensas en lo que Dios ha hecho y va a hacer? ¿Cuál es tu meta? ¿Tu meta es una persona?
Tu meta es un país que como era antes. Tu meta es un miedo. Tu meta es ser vulnerable y que otros sepan cómo estás viviendo y que prefieres cerrarte. Tu meta es ser perfeccionista. Tu meta es no equivocarte. ¿Cuál es tu meta? Hay una frase que hoy más que nunca me ha hablado y dice: yo creo en Dios aún cuando Él está en silencio. Y es verdad, Dios, yo le digo: Dios, yo sigo adelante, olvido el pasado y me esfuerzo por esa meta que tú has dispuesto sobre mí. Y yo soy capaz de creer aún cuando Él está en silencio. Y a veces nosotros queremos hablar por Dios y buscamos respuestas y Dios sigue en silencio. Cuando yo leí este fragmento de un poema, es un poema, la frase de un poema anónimo, y fue encontrado en una pared de una bodega. Y la bodega donde fue encontrado eso fue en un campo de concentración, donde los que estaban allí habían muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Y que yo vea que una persona pudo decir: yo creo en Dios aún cuando Él está en silencio, me dice: ¿qué es mi pasado antes de eso? Esta persona tenía algo que no le importaba si iba a morir, que no le importaba lo que pueda pasar, que su confianza era tal en Dios que confiaba pasara lo que pasara porque era un propósito. Yo lo estoy leyendo hoy y tiene un propósito en mi vida. Y esa persona no se imaginaba, pero sabía que Dios lo iba a utilizar para algo. Y Pablo no era desconsiderado en escribir una carta que iba en contra de las cosas, como olvidar el pasado, como seguir adelante. Porque cuando Pablo escribe esto, estaba preso. Pablo estaba preso y escribió esto. Y yo dije: cónchale, Pablo estaba peor porque en ese momento tenía ese miedo a morir. Pero él estaba confiado que él no quería ser perfecto, que él no quería vanagloriarse de lo que hizo, sino simplemente decirles: crean, sigan adelante, olviden el pasado y esfuércense por la meta. Cuando nos acercamos a Dios es algo impresionante. No hay miedo que pueda detenernos, porque cada paso que damos hacia la meta correcta, Él nos enseña a confiar. Y ya no sentimos esa sensación desesperada de querer hablar de nuestro pasado, sino que tratamos en lo posible de ver esa distancia y creer en lo que Dios va a hacer. Y no tratamos de aterrar a otros con nuestros temores, porque sabemos que aunque no podamos decir algo, Dios nos entiende. Que aunque nuestras palabras no alcancen, Dios nos escucha. Y que aún en lo desconocido, Dios está allí. Y quiero resumir todo esto en una sola frase. Cuando decidimos superar el pasado que nos aflige, podemos ver el futuro que nos espera. Cuando decidimos superar el pasado que nos aflige, podemos ver el futuro que nos espera. Y quisiera orar por cada uno de los que están aquí. Dios, te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, Dios. Hoy me quiero reconciliar contigo. Hoy estoy frente a ese espejo. Estoy frente a mi pasado. No para verlo como algo de dolor, ni frustración, ni rencor, ni odio, sino para verlo y decirle que fue necesario, que he avanzado, que ya no soy el mismo. Señor, hoy reconozco que tú estás haciendo cosas nuevas. Reconozco que he tenido miedo, pero sé que hay algo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Dios, hoy supero mi pasado. Hoy decido superar el pasado que me aflige para poder ver el futuro que me espera. Hoy me concentro en esa meta y quiero cambiarle el rumbo a esa meta. Quiero que tú seas ese rumbo. Ya no quiero que tú me muestres tu camino, sino que yo quiero entrar en ese camino que tú has trazado y me has enseñado. Y yo sé que hay muchas personas acá
que Dios les ha mostrado el camino, pero su pasado les ha hecho desviar. Dios, ayuda a cada persona a que pueda reconciliarse con ese camino y que sepa que siempre has estado allí de su mano y estás esperando para reencontrarte con ellos aún en lo desconocido. Señor, también te pido por aquellos que están en ese camino, Dios, que están allí, que han seguido adelante, que están olvidando su pasado y que necesitan esforzarse por llegar a la meta. Dale la fuerza, que cada paso que den, por muy doloroso que sea, sepan que tú estás con ellos, que cada cosa que les toque afrontar, sepan que tú estás de la mano y no sus propias creencias. Y Dios, hoy sabemos que el pasado es pasado, porque el futuro que tú nos tienes es demasiado grande. En el nombre de Jesús, amén y amén.